Había pasado poco más de 2 semanas y a Izuku le iba bastante bien. Había conseguido acceso a la red de comunicación de la policía y su índice de detención de delitos había subido como la espuma. Su rapidez y agilidad le hacían llegar antes que la policía, aunque no había vuelto a toparse con esa droga, eso le preocupaba. Había aprovechado su pequeña intromisión en la red de la policía para comprobar los archivos de ese tipo pulpo. Tenía razón, el hombre se había drogado y los efectos secundarios eran horrorosos. No sabía cómo, pero debería detenerlo. Había tratado de interrogar a todos los camellos que encontró, pero no parecía estar dando resultado. Eso sí, la policía parecía estar cada vez más interesado en él, aunque por el momento había logrado evadirles. En su trabajo le iba bastante bien, pero apenas le daba para comprarse toda la comida que necesitaba su cuerpo ahora y las vendas y el material médico. Izuku entró cojeando a la planta, hizo una maniobra para saltar la valla y gimió de dolor, se quitó la máscara y respiró aire profundamente. Se apoyó en la pared y se desplomó en el suelo, se remangó la media y vio un corte profundo en su pierna. Eso no era bueno, se había cortado con un hierro oxidado, no quería que se infectase, o peor que cogiese alguna enfermedad. Rebuscó entre sus pocas cosas, sacó un bote a agua oxigenada, mordió su máscara y vertió el líquido sobre la herida. Ahogó un grito, le escoció como el demonio. Luego procedió a autocoserse la herida, podía decir que se estaba volviendo bueno en ello. Decidió tomar una pequeña siesta, estaba agotado, apenas dormía por las noches. Izuku despertó de golpe, la luz del ocaso le hizo entrar en pánico, miró su reloj, mierda, llegaba tarde al trabajo. A trompicones comenzó a cambiarse para ir adecuado, jeans y una camisa blanca. Se puso una gorra, decidió que con los lanzaredes llegaría antes. Comenzó a movilizarse entre los edificios, tenía que tener cuidado con la policía, pero se estaba volviendo realmente bueno evadiéndola. En pocos minutos aterrizó en el callejón de al lado, no le extrañó ver a Frank desparramado, ocultó sus lanzaredes y entró. Llegaba justo a tiempo, la noche apuntaba a ser tranquila aunque Izuku seguía alerta, sabía que este pub era un buen sitio para descubrir información sobre el Extremis. Justo cuando se disponía a tomarse un descanso observó cómo 2 hombres se intercambian una bolsita con 2 pastillas rojas. El agudo sentido de la vista de Izuku y su profunda investigación sobre la apariencia de todos los tipos de drogas en Japón le hicieron sospechar al instante. Aunque en cuanto se giró para atender a una clienta, el camello había desaparecido, recorrió todo el establecimiento pero nada, al menos el otro sujeto seguía allí. Se acercó al hombre con una bandeja, ¿le retiró su copa, caballero?, preguntó amablemente Izuku. Alcanzó su copa y la puso en su bandeja cuando el corpulento tipo asintió con tosquedad. Izuku deslizó sobre el bolsillo del abrigo que estaba colgado en la silla uno de sus auriculares. ¿Por qué? Fácil, podía rastrearlo. Izuku esperó impaciente a que se acabara su turno, el hombre se había salido hacía una hora. En cuanto Barry le dio vía libre, salió como una flecha, se cambió mientras saltaba entre edificios y sacó su celular. Por suerte el auricular no se había alejado demasiado, estaba en Shibuya pero se alejaba rápido. En línea recta, Shibuya, esta trayectoria, el metro. Debe de ir en metro, y según la dirección y el ángulo debe ser la línea 5. Izuku salió disparado como una flecha, tenía que alcanzar la parada como fuese. En Japón las paradas del metro estaban ubicadas a unos 5 minutos entre paradas. Aceleró el paso, en cuanto llegó a la estación, Izuku se cambió con agilidad a un conjunto normal y se bajó la gorra. Utilizó su abono para entrar al metro y se paró frente a la parada. Agachó la cabeza para ocultar mejor su rostro. Estaba un poco nervioso. Al ver que el hombre no se bajaba, entró al metro, no tardó mucho en localizarlo, el tipo también parecía asustado, se revisaba su bolsillo constantemente y jugueteaba con sus dedos. Izuku se sentó a unos metros analizando su conducta. El tipo se bajó unas 4 paradas después, Izuku se bajó tras de él y le dejó un poco de espacio para que no sospechara, trepó a un edificio y decidió seguirle desde las alturas. Esto se ponía cada vez más sospechoso, el tío caminó entre las sombrías calles de Camino, hacía un buen rato que se había alejado de la zona comercial y un inusual silencio caía sobre el distrito, normalmente fiestero. El hombre tocó 2 veces una puerta bastante vieja, murmuró unas palabras y luego entró. Izuku chirrió sus dientes. Punto de vista de Shin Nendo. Bien, Nendo, respira profundo, con este trabajo ayudarás a tu pequeña. Nendo tocó la puerta en una combinación especial. La liberación llegará cuando caiga a la noche. Nendo repitió las palabras específicas que le habían indicado y la puerta se abrió emitiendo un desagradable chirrido.
2 figuras enmascaradas le esperaban allí, llevaban túnicas blancas y máscaras con forma de pico. «Traes lo acordado», dijo uno de ellos con una voz grave. Sí, Nendo juntó todas sus fuerzas para que su voz sonase firme. Y entonces, ¡zas! La puerta salió disparada de una patada, un Izuku que estaba ahora con su traje era el culpable. La puerta impactó contra Nendo mandándolo contra la pared. Izuku escaneó la situación. Los 2 enmascarados eran su prioridad ahora, se puso en guardia mientras los encaraba, cuando se escuchó un grito. Todos los presentes se giraron, Nendo estaba allí, una llama me estaba rodeando, dirigió sus llamaradas hacia Izuku quien alcanzó a apartarse y entonces este impacto sobre los enmascarados. Aunque Nendo parecía obcecado con Izuku, se lanzó hacia él como un torpedo y lo empujó fuera del local. Izuku quiso regresar adentro para atrapar a los enmascarados, pero fue detenido por una llamarada. «Tu es culpa tuya», Izuku retrocedió de un salto, este hombre parecía consciente, a diferencia del otro. No tuvo tiempo de pensar cuando el tipo comenzó a escupir fuego. Izuku apenas alcanzaba a alejarse, sus redes se derretían o se disipaban al acercarse al aura hirviente del tipo y el ambiente se estaba volviendo cada vez más pesado. Izuku entró al local para descubrir que los enmascarados ya no estaban, aprovechó la cobertura para alcanzar su celular y llamar a la policía. Casi no pudo terminar de decir la calle, cuando una potentísima llamarada terminó por destrozar un pilar importante, el edificio se venía abajo, Izuku abandonó su plan y salió corriendo, se camufló entre la oscuridad de la noche y comenzó a correr en círculos. Los escombros podían darle una ventaja. Disparó una red hacia una piedra, se balanceó y comenzó a dar vueltas para que cogiese velocidad y entonces, la lanzó contra Nendo. Como esperaba, la piedra logró atravesar su barrera de fuego, Nendo se agachó y logró evitarla, pero ahora Izuku podía pasar a la ofensiva. Comenzó a maniobrar ágilmente para lanzarle proyectiles a Nendo, aunque era bastante difícil acertar cuando la única luz era la de las llamas. Se estaba agotando, necesitaba acabar con esto ya, de pronto la lluvia de escombros se detuvo, el silencio se instaló repentinamente. Las llamas disminuyeron y Nendo comenzó a mirar en todas las direcciones, ¡fiu! Se escuchó un silbido, Izuku cayó encima de Nendo, entrelazó sus piernas en el cuello del hombre y comenzó a golpearlo. ¡Kiara! Gritó de dolor cuando el tipo quemó su pierna pero no se detuvo. Aumentó la presión y se aferró como si le fuese la vida en ello. Nendo dio una última embestida y se desplomó, da igual lo fuerte que seas si la sangre no llega al cerebro, te desmayas. Izuku se soltó y se apoyó sobre sus rodillas jadeando. Disparó redes de sobra para atar a Nendo a una pared, escuchó las sirenas de la policía acercándose, debía darse prisa. Tomó un papel y escribió unas palabras, luego la pegó al pecho del hombre y de un salto desapareció de las sombras. Punto de vista de Naomasa. Estaba a punto de caer en las manos de Orfeo cuando una llamada me disipó las ideas, tomé el teléfono de emergencias. Diga, ¿cuál es su emergencia? En un callejón al norte del distrito comercial de la zona comercial de Camino, sonó una voz modificada con uno de esos programas, Naomasa sabía perfectamente quién era. A todas las unidades, avisen a los héroes en las cercanías, dirigámonos a Camino, normalmente eran delitos menores los que este vigilante nuevo detenía, pero la última vez que había llamado era por un asunto concluyente a la droga. Los policías se movilizaron con rapidez, aunque tardaron unos 15 minutos en llegar ya que no encontraron ningún héroe circundante. Cuando el coche finalmente encontró el callejón en cuestión, Naomasa bajó empuñando su arma. El humo se estaba disipando pero había claras señas de que ahí había sucedido una catástrofe, los restos de una construcción se esparcían, pero lo más importante era el hombre amarrado por telarañas, operandi de ese vigilante, así que Naomasa confirmó sus sospechas. Naomasa entrecerró sus ojos al ver un pequeño papel. Este hombre ingirió extremis, tras encontrarse con 2 figuras con máscaras de pico. Naomasa releyó la nota un par de veces más. Examinó al hombre, las marcas en su cuello indicaban que había sido asfixiado. Este vigilante era peligroso si había logrado aturdir a un sujeto drogado con extremis. Mientras tanto Izuku observaba desde las alturas al hombre que llevaba semanas intentando darle caza, su pantorrilla estaba chamuscada, esto lo tendría parado un par de días. XXXXXXXXXXXX Izuku estaba sentado en un banco, iba vestido con ropa corriente, con su gorra ocultando su rostro, llevaba unas gafas también. Simulaba observar su celular cuando su mirada se fijó en un chico, más o menos de su edad o quizá algo mayor, caminaba con prisa mientras bebía un café. Izuku se levantó y caminó hacia el chico, chocó con él y el café se derramó.
Lo siento mucho señor, Izuku comenzó a palparle. Oh mierda, el chico farfulló. Allí hay un servicio, puede lavarse, señale a un baño portátil, el chico asintió y caminó hacia allí. Izuku sonrió, sacó de su bolsillo una identificación universitaria, jugueteó con ella en sus manos y tomó el mismo rumbo que el chico llevaba antes del accidente. Entró a la universidad utilizando el carnet falso, tenía poco tiempo antes de que se dieran cuenta, preguntó a un conserje acerca de dónde estaba el laboratorio, para su suerte era temprano y las clases aún no habían empezado. Se encontraba en la Universidad de Keijo, famosa por sus descubrimientos biológicos. Izuku sacó de su bolsillo un bote con sangre, colocó la muestra en una placa de vidrio y la colocó en un microscopio. Colocó la lupa más potente y comenzó a buscar algún rastro de la droga. Sí, efectivamente, la sangre era de ese tipo que detuvo. No tenía mucha idea de lo que buscaba, pero sabía los elementos que debían haber, así que cuando vio una especie de orgánulo púrpura supo que era lo que buscaba. Oye, ¿qué haces aquí? Las clases no han empezado. Izuku memorizó la imagen en su cabeza y guardó su muestra en su bolsillo y falsificó su mejor sonrisa. Lo siento, estoy haciendo un trabajo extra para la profesora Shima, pero tiene razón, llegaré tarde a mis clases. Izuku comenzó a salir apresuradamente. Espera, ¿quién eres? La chica me gritó, Dead Eye Botan, dije leyendo disimuladamente la acreditación y luego salí corriendo. Izuku se encontraba en la biblioteca, tras una enorme pila de libros sobre biología, en su ordenador también habían imágenes relacionadas con el tema. Izuku-kun, la recepcionista Tina se acercó, la mujer conocía a Izuku ya que solía venir a ese lugar. La mujer tomó uno de los libros, oh esto está bastante avanzado, comentó la mujer. Era materia universitaria. Ya es que me interesa el tema, mintió Izuku mientras se rascaba la nuca. Bueno Izuku, tendrás que dejarlo para mañana, ya cerramos hoy. Izuku se sorprendió, el tiempo se le había pasado volando. ¿Sabes? Podrías solo obtener un carnet, y llevarte contigo los libros que necesites, la mujer propuso mientras ayudaba al niño a recoger los libros. Para Izuku no era una opción, no podía simplemente enseñar documentaciones, ni siquiera las tenía, las había quemado por precaución. Izuku Midori ya había desaparecido. No podría pasar tanto tiempo con usted, se excusó Izuku haciendo sonreír a la mujer, aunque le miraba con un no muy bien oculto ápice de preocupación. Izuku solo se apresuró a salir. Siento mucho el retraso, prometo un nuevo capítulo para mañana.